Cede el uso de la palabra a la senadora Marcela Torres Peinberg, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Muchas gracias. Estimadas compañeras senadoras, senadores de la República, el día de hoy discutimos, desde mi punto de vista, un buen proyecto de dictamen de la Ley Federal de Transparencia, el cual indudablemente podría haber sido mejor si la perspectiva de derechos humanos hubiera vencido a la visión formalista en la construcción y en el debate de la ley. De haber sucedido lo anterior, hoy hablaríamos de una facultad para determinar acceso a la información sobre violaciones graves a los derechos humanos. Hablaríamos de mayores límites al poder cuando éste trate de restringir un derecho humano, si se hubiera instaurado un procedimiento que subsanara las lagunas del recurso de revisión en materia de seguridad nacional, que quedaron desde la Ley General, efectivamente. Hoy, ante el primer recurso que ya presentó el consejero jurídico del Ejecutivo, estas lagunas se hacen más presentes que nunca. La Consejería Jurídica se niega a entregar la información sobre la bitácora del avión presidencial. La transparencia encuentra resistencias por la ineficiencia y o corrupción de funcionarios y funcionarias públicas que se cobijan y se sienten cómodos ante la opacidad. En un justo balance de las cosas, aprobamos una buena ley, donde a través del fortalecimiento de las instituciones y desde una visión de apertura y transparencia, incluimos procedimientos abiertos y ciudadanos de selección tanto de los comisionados del INAI como de los miembros de su Consejo Consultivo. Integramos también un apartado en materia de gobierno abierto para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. En este capítulo incorporamos la obligación de las cámaras del Congreso para permitir la participación ciudadana en el proceso legislativo, para facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en estas cámaras, desarrollar programas dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente marginados, entre otras. Respecto a estos nuevos compromisos, nos queda ahora, compañeras y compañeros, como tarea, hacer las reformas necesarias al reglamento en este Senado y a la Ley Orgánica del Congreso para realmente garantizar e implementar la participación ciudadana. También en esta ley ampliamos el catálogo de obligaciones de transparencia para los tres poderes, llevando más allá los mínimos que establece la Ley General. Felicito desde aquí a ciudadanas y ciudadanos que, ocupando su valiosísimo tiempo, estuvieron aquí dando la batalla para que esto fuera posible. Personas cuyo único incentivo es un país mejor, a través de un Estado más transparente y un mejor ejercicio del derecho de acceso a la información. Felicito y agradezco, artículo 19, a la Red por la Rendición de Cuentas, al Colectivo por la Transparencia, a Fundar, a México Infórmate, a Transparencia Mexicana, al INCO, a México Evalúa, pero en particular a los hombres y las mujeres que los conforman, cuya poderosa causa ha marcado la vida institucional del Congreso de hoy en adelante. Estoy convencida que si esta ley no tuvo mayores deficiencias o retrocesos,
fue en mucho a su incansable trabajo y presencia en este Senado. También quiero felicitar a varios de mis compañeros, al presidente de mi comisión, al senador Pablo Escudero, al senador Alejandro Encinas por su paciencia y trabajo, y a la senadora Laura Rojas por su persistencia, su paciencia y su trabajo serio y su gran estudio en el tema. Sin embargo, pese al esfuerzo y al compromiso de organizaciones y de legisladores, les quedamos a deber ciertas demandas ciudadanas. Desgraciadamente, las violaciones graves de derechos humanos son una constante en nuestro país. No lo es la máxima publicidad de las investigaciones de los hechos violatorios. No todas las violaciones de derechos humanos tienen el mismo seguimiento o publicidad que tuvo la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. La máxima transparencia en temas como las violaciones graves de derechos humanos tiene como objetivo satisfacer el derecho a la verdad de la ciudadanía, a resarcir el daño a las víctimas, a sancionar a los inculpados y sobre todo a evitar la repetición de actos atroces que lastiman las vidas y la confianza de los ciudadanos en el Estado y en sus instituciones. El debate en cuanto a si se debía o no de otorgar la facultad al INAI se fundó en dos argumentos. El primero giró en torno a la institucionalidad. Este señalaba que al otorgar esta facultad al INAI se invadían las facultades de la CNDH. El segundo, el que convenció a la ciudadanía y a muchos en la oposición, en lo cual me incluyo, ponía en el centro a las personas y a su derecho de accesar a la información cuando se sospeche que el Estado violó gravemente los derechos humanos. Desgraciadamente, compañeras y compañeros, ganó la visión de la institucionalidad sobre la visión de la garantía a los derechos humanos. La otra deuda pendiente que tiene que ver con perder la oportunidad histórica que nos daba esta ley para acotar el enorme poder presidencial que es tradicional en nuestro país, para poder reservar información bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional. Nos faltó incluir que en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional tienen carácter de tercero interesado el Instituto Nacional de Transparencia, el solicitante de la información. Era indispensable que la Ley Federal de Transparencia señalara como requisitos el escrito de recurso de revisión, por lo menos el recurso de revisión que se impugna, la fecha de resolución, el sujeto obligado, la solicitud de información, la serie de agravios en los que el consejero jurídico motiva y motivará de manera reforzada las razones por las que considera que la información descalificada pone en riesgo la seguridad nacional. Omitimos también señalar en cuánto tiempo deberá resolver la Corte el recurso. ¿Cuáles son los efectos de la resolución que dicte la Corte respecto al recurso de revisión? Las sanciones al consejero jurídico cuando el recurso de revisión, esto casi no va a pasar, ante la Suprema Corte tenga solamente como objeto dilatar la entrega de la información. En resumen, acotar el poder presidencial para ocultar información que debería estar bajo el escrutinio público de todas y todos los mexicanos. Compañeros senadores, esta tribuna, les recuerdo, en esta tribuna, que la transparencia es un valor institucional y necesita de voluntad política que cada uno de los individuos debemos de tener. Ante la desconfianza de los ciudadanos y la impunidad, solo transparencia y rendición de cuentas. Les cuento. Gracias, senadora Marcela Torres Peinberg.